Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Que ya está con nosotros. Y con este fuerte aplauso le recibimos al buen amigo, el pastor Israel Figueroa, que viene para compartir con nosotros, óigame, otras herramientas extraordinarias que se están compartiendo desde acá, desde Terto Hablemos. Comparta esta transmisión con otros y otras, se los estoy diciendo. Y de hecho, si usted quiere escuchar tanto la sección o el segmento con la pastora Leilani Acevedo o como el pastor Israel Figueroa o la pastora Sonia Navarro, lo único que tiene que hacer es ir a YouTube, Jesús Se Vida y Ministries, y allí en el buscador usted coloca el nombre del pastor, de la pastora Leilani Acevedo o de la pastora o el pastor Sonia Navarro, Israel Figueroa, y mire, y le van a aparecer todos los videitos allí. Todos los segmentos van a aparecer y puede disfrutar de cada uno de ellos. Pastor, bienvenido, buenos días. Dios bendiga a la audiencia de Terto Hablemos. Y realmente, como decía George de León, la comunidad en sí misma es la terapia. Así que esa comunidad de creyentes, y se hacen diferentes comunidades, es la misma terapia para calmar al sediento y al necesitado. Y es uno de los principios de comunidad cuando hablamos de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, el Kyrios del Señor. Así que nada, continuamos en esta mañana. Ya estamos ahí, ya enero se está yendo, Pastor Semidey. Ya está para otro lado, ya la semana que viene ya le decimos adiós. Y yo estoy contando esos días, ¿verdad? Por mi cumpleaños el día 25 de agosto, que llego a la media década. Bueno, hermano. Al medio siglo, discúlpame. Así que estaba un cumpleaños en estos días y la nena cumplía 5 años y dije, dame ese numerito que tienes ahí de 5 para añadirle un cerito. Y ya estaba en la media década y yo en el medio siglo. Así que nada, pero esto continuamos con metas, con visión, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Estábamos tocando el tema de sanando la iglesia. Y una de las cosas que yo quiero detenerme aquí, yo creo que aplica mucho en lo que estaba en el elemento de la pandemia. Y vemos la hermana Leiliani que estaba trabajando el tema del encierro y de todo este proceso pandémico, que, ¿verdad? Respetamos, ¿verdad?, a las autoridades desde el punto de vista, pero entendemos que ha afectado emocionalmente a mucha gente. Y los pastores no estamos exentos de esto. Así que tenemos que reenfocar varias áreas de la vida. Por ejemplo, yo soy de los que creo que hay que planificar y enseñamos en la universidad a planificar, o tratamos de hacerlo, ¿verdad? Y le decimos a la gente hay que planificar, hay que tener metas, hay que hacer un plan de trabajo, hay que hacer un plan logístico, hay que hacer un plan estratégico y todo este tipo de cosas. Ahora, yo he sido consistente en la flexibilidad. Cuando somos flexibles, y mira mis manos, ¿verdad? Podemos adaptarnos a eventos como estos que no estaban planificados. La pandemia no estaba planificada. Hay muchas teorías de conspiración, que si grande gente del mundo sabía que la pandemia venía, ¿verdad? Pero eso pues no está probado. Nadie en esencia sabía que la pandemia iba a venir, y más cuando llegó. Pues porque la tecnología estaba adelantada, la gente pensaba que eso se iba a escapsular en el área de origen y todo este tipo de cosas, así que nadie planificó. Hasta un funcionario público en Puerto Rico dijo, eso está por allá, eso no va a llegar, y como a las 2 semanas ya lo teníamos en Puerto Rico. En China. Eso no llega. Eso no llega, ¿verdad? Así que, pastor, es interesante porque a veces planificamos y esa estructura nos crea un peso adicional. ¿Y qué pasa? Que el cúmulo de hermanos de la iglesia en ocasiones nos da ese peso. Pastor, pero es que hay que seguir el plan, hay que seguir lo que se hizo. Y cuando nos encontramos contra la pared, que viene una pandemia, que el plan que se planificó, valga la redundancia, no se puede lograr. Así que yo creo que hay 3 cosas que tenemos que sanar en esta mañana. La número 1 es el institucionalismo. Pertenecemos a unas instituciones en X o Y dimensión que estructuran, ¿verdad?, en ocasiones la manera de organizarnos. Eso está bien, se organiza. Pero dentro de las estructuras hay unos elementos
de flexibilidad. El pastor tiene flexibilidad de hacer en la programación de la iglesia con su equipo de trabajo unas cosas particulares. Y cuando nosotros a nivel general de iglesia entramos en un institucionalismo crónico, que yo le llamo crónico, tenemos problemas porque el institucionalismo va por encima de la Biblia y de Dios. Y tú lo oyes cuando la gente lo confiesa, no porque la institución, porque el ente organizador, porque entonces comienzan a confesar más la parte organizacional que a Dios, a la iglesia y lo que yo y tú fuimos llamados. Así que yo creo que es un momento de reflexionar porque esto nos está creando estrés, como decía la pastora Eliani, ansiedad generalizada. En los pastores no estamos exentos porque nos hemos sobrecargado en la planificación y entendemos que cambiar el plan en un momento y modificarlo, estamos literalmente pecando contra Dios. El sentimiento de culpabilidad comienza a llegar en los pastores. No pude lograr lo que planifique. Qué malo es cuando tú comienzas el día, pastor, y tienes un plan trazado y al final dices, yo no hice nada de lo que tenía que hacer. Yo dejé de hacer ciertas cosas en mi trabajo. Yo llego a un plan de trabajo, pero llego al trabajo y regularmente mi tipo de trabajo como es administración es resolver asuntos. Y me siento, antes yo me sentía súper horrible, pastor Semidey, cuando yo terminaba el trabajo, el día de trabajo, y lo que tenía planificado no lo lograba. Y me daba contra el tiempo, mi esposa me dio herramientas, cierra la puerta. Pero yo dije, mi amor, es que yo tengo que atender gente. Así que yo dije, déjame poner en prioridad la gente antes que el plan. Esto es profundo, pastor. Yo tengo que poner primero la gente antes que el plan. El plan está ahí. Pero la necesidad no espera, el plan puede esperar. Así que cuando yo como pastor llego al lugar de reunión o tengo una actividad dentro de la iglesia, el plan está ahí, lo que voy a hacer está ahí, pero la gente a la cual Dios me llamó está ahí con necesidad particular. Así que, ya esto no estoy hablando de cambiar mensaje en el momento. Hay gente que todo el tiempo está diciendo que Dios me cambió el mensaje. No estoy hablando de ese particular. Estoy hablando de mi estructura emocional como pastor. De yo sentirme fracasado porque mi plan estratégico, mi plan no se cumplió. Ahora, no siempre es de esa manera. Pero tenemos que sanarnos del institucionalismo. Como esa institución es como si tú tuvieses un peso encima. Tú tienes que utilizar esa institución para beneficio de la gente. No que te agobie. Hay gente que, instituciones académicas, instituciones eclesiásticas que tienen actividades toda la semana. Pero yo creo que si tú tienes actividades toda la semana, tú puedes decir dónde ir, dónde no ir. Ahora, si la institución te dice tienes que ir a todas, tenemos problemas. Porque estamos contaminados con el institucionalismo religioso violentamente y se vuelve una enfermedad crónica. Y las enfermedades crónicas todos los días te molestan. De alguna manera, el azúcar, tienes que cuidarte con lo que comes, ya te está creando una molestia. La alta presión, tienes que cuidar con lo que comes, con lo que haces. Son enfermedades crónicas que hay que atender. Así que lo segundo, esa planificación puramente humana que no nos permite ser flexibles en nuestra ejecución pastoral. Y tú dices, pastor, pero es que usted está hablando de metas, misión y de planificar y ahora me está contradiciendo. No. Es que todo en exceso, pastor Semidey, hace daño. Todo en exceso hace daño. Así que los excesos nos están enfermando y en ocasiones había pastores en plena pandemia sintiéndose que no estaban haciendo nada porque nos acostumbramos que el culto presencial era lo único que me hacía sentir pastor. Pero Dios me llamó a cuidar las ovejas, no me dijo Dios que solamente es cuando tengo el culto presencial. Y yo creo que hay que tocar este tema porque nos está creando ansiedad y ya estamos bien ansiosos en este tiempo, ya casi a 2 años de la pandemia y queremos hacer cosas. Yo creo que del Tuabelemos vino, pastor, para quedarse el tiempo que Dios lo determinó para quedarse. Yo puedo pensar que quedó para siempre, pero no te puedo poner esa carga a ti de mi planificación humana porque Dios te va a decir en el momento si es para siempre
si es para ahorita, si es para mañana, si ya todavía en 2 años o 3, hay que, perdóname, hay que reformarlo y trabajar unas cosas. O simplemente quedarnos y cumplir los próximos 50 años de Telto Hablemos con el pastor Semide y este servidor, quizás con una figura física diferente, si es que llegamos, ¿verdad? Aquí dialogando en Telto Hablemos. Así que cuando yo me sano del ser tan sagrado, y Eduardo Stamatea lo dice de una manera, Bernardo, perdón, dice sagralización. No la vuelvo a repetir, sagralización. ¿Cómo yo me tengo que salvar o sanar de lo sagrado, humanamente hablando? Hay gente que no te cambia. Yo tenía un testimonio de una hermana de la congregación hace muchos años, no de la que pastoreábamos, yo era pequeño, y ella prometió al Señor unos micrófonos y los otorgó al Señor. Y un día esos micrófonos los sacamos para el culto evangelístico y aquella pobre hermana anciana cayó en una crisis existencial. Dijo, es que yo regalé los micrófonos a la iglesia, yo lo dije una vez aquí, pero era para que no salieran de la iglesia. Y lo vio tan sagrado esa promesa, y mi papá decía, pero hermana, pues entonces díganoslo o no lo regale con esa condición, porque esto aquí no sabemos si son los micrófonos sagrados o no. La respetamos porque era una hermana de Dios y en su ignorancia o inocencia, vamos a llamarle, pasó de esa manera. Pero a veces vemos lo sagrado y esas estructuras que le hemos llamado santas controlan nuestro ministerio pastoral. Y qué difícil es sacarle a alguien una creencia, ¿verdad? Equivocada porque la hace parte de ellos, y cuando tú atacas su creencia errónea, lo estás atacando a él. Ese es el problema, pastores. Cuando nosotros somos culpables de poner cosas santas cuando no las son, ya están inculcadas en la gente, y cuando queremos cambiarlas, nos dicen 2 cosas. Pastor, me está atacando. Y 2, pastor, usted cambió. Y cuando llega la palabra apóstata, pastor, usted cambió la fe, porque enseñamos doctrinas de hombres que tienen su validez en ciertos momentos específicos. Doctrina de hombres en momentos específicos por lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, en esto del COVID, nosotros todo el tiempo estamos tomándonos temperatura y lavándonos con hand sanitizer o el alcohol. A mí me gusta más el alcohol ahora, que el hand sanitizer se vuelve ese plego. Sí, eso es un revuelo. Y hay de diferentes marcas, y hay marcas que yo no sé de dónde vienen, que tienen el plego todo el día. ¿Qué pasa? Si nosotros instituimos eso como sagrado, nos convertimos en legalistas, como los discípulos, cuando le juzgaban a los discípulos de Jesús, tus discípulos no se van a lavar las manos. Son reglas salubristas, no son reglas divinas en este momento aplicándolo a la pandemia, perdón. Así que dentro de este contexto histórico del Antiguo Testamento, a lo que nosotros hacemos, tenemos que ser sanos de esas cosas. Nosotros llamamos altares a las plataformas que usamos. Sí, es un altar, pero no es el mismo altar del Antiguo Testamento. Tiene su diversidad. Sí, hay adoración, hay manifestación y presencia de Dios, pero luego de esa presencia podemos utilizarlo para múltiples facetas. Hay gente con espacios grandes y el altar no se puede usar para sanar al enfermo, para hacer una feria de salud, porque ese es el altar, hermano. Tenemos que sanarnos de esas cosas. Entonces eso le crea problemas al pastor, porque llegó ese día y el pastor autorizó en el altar poner la camilla para el equipo de transfusión de sangre de la gente que va a regalar sangre, ¿verdad? Que regala vida. Y llegó la hermana que en su conciencia humilde, su creencia que el mismo pastor tuvo la culpa, comienza a sentirse mal, y el pastor toma una carga adicional. ¿Qué yo hice? Profané el altar de Dios. A pastor Semide. Mira, lo que ciertamente estás presentando es un elemento bien interesante y bien de pensar, bien donde sin lugar a dudas hay elementos donde de alguna forma debemos nosotros, como tú bien planteas, eliminar por un momento ese concepto de la sacralización
Y me parece que sí, me parece que sí. Por otro lado, también pienso que ese elemento de la sacralización que muchas veces se ha apoderado de la institución y que no provoca que la institución de alguna manera se convierta en una experiencia de servicio y donde la institución está por encima del servicio. Y ciertamente esto es una cosa muy cierta. Por otro lado, también yo puedo añadir a tu comentario que me parece genial lo que estás presentando, que ese concepto de darle importancia a las cosas en la iglesia, también hay que tenerlo pendiente en términos de que no nos vayamos entonces al otro extremo, al extremo donde ya se pierda esa experiencia donde debe haber un respeto a lo santo, a las cosas que de alguna manera nosotros tenemos en nuestras iglesias como cosas que son importantes, como por ejemplo el altar. Y yo estoy de acuerdo contigo en ese concepto de que, por ejemplo, si hace falta para una camilla, ¿por qué no? Pero no lo podamos, que entonces no nos vayamos al otro extremo de coger entonces y decir, pues el altar, eso no es sagrado, olvídate de eso, vamos, y se tome eso y se haga lo que sea y se ponga y se convierta en cualquier otra cosa menos ese lugar de esperanza. Y sin lugar a dudas, estando de acuerdo con lo que tú estás planteando, me parece que hoy es liberador lo que presentas, es liberador, pero por otro lado también es un elemento de mucha responsabilidad, que nosotros no nos vayamos entonces al otro extremo y que se convierta la iglesia y se conviertan nuestros elementos fundamentales de nuestra experiencia de adoración, entonces en elementos donde ya se trivializa el asunto. Y ese pudiera ser entonces el extremo peligroso. Pero lo que tú estás presentando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si hace falta usar el altar para poner una camilla y dar vida, para eso es el altar, para dar vida. Por eso hay que mirar el contexto. Por eso es que cuando los discípulos llegaron a la gran visión de la transfiguración, dijeron, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. Porque ellos vieron en ese momento presencia de Dios y ese era el lugar sagrado. Por eso es que nosotros cuando venimos a Jesús viene a nuestro corazón y dice Pablo que somos el templo de Dios. No menospreciando ese templo, no menospreciando el lugar de reunión, porque cuando se reúne tiene que haber un respeto, una comunión. Esa reunión se convierte en santa. Cuando yo ayer oramos en familia aquí en mi casa, y esta es la misma mesa que te estoy hablando a ti, la misma mesa que utilizo para comer, la misma mesa que utilizo para reunirme con los hermanos y amigos y sonreímos y nos reímos y hacemos chistes. Anoche fue la mesa sagrada de la oración. Y cuando yo entiendo eso, correcto, yo me libero de la sacralización extrema, de no tener esa flexibilidad. No vamos a hacer un party en el altar, tenemos otros sitios para hacerlo. Y yo creo que la palabra clave aquí es el balance. El balance. De la misma manera, tenemos que también sanarnos de esa poca estima a la cosa santa. Seguro que sí. Yo creo que es un balance dentro de todo y estaremos trabajando ese tema. Pero sí, ambas cosas pueden destruir nuestra convicción desde el punto de vista de nuestra convicción comunitaria como cuerpo. Seguro que sí. Vamos a utilizar la misericordia. Vamos a utilizar, no todo el tiempo estamos en las excepciones. El lugar que se hizo de adoración y ese lema que le llamamos el altar se mantiene en esa función. Pero cuando hay una necesidad particular, vamos a utilizarlo con la misma seriedad y el mismo entendimiento que hacemos, pero nos quitamos un peso de encima porque entendemos la función que está ejerciendo ese lugar en ese día. Por eso es que esta mesa de casa, vuelvo y repito, anoche se santificaba con la oración de nosotros cuatro. Tenemos 4 sillitas, mi hijo, mi hija y mi esposa, y orábamos por mi esposa. Esa era la petición mayor. Oramos por abuela, oramos por otras cosas y mi hijo dirigía la oración muy prudentemente y hablaba de la voluntad de Dios. Mi hijo decía, dentro de todo esto queremos tu voluntad. Y yo creo que él aprendió el secreto de la bendición y de la victoria. La voluntad de Dios sea hecha
aquí como en el cielo. Totalmente de acuerdo, pastor. Me parece que esto ha sido y es un tiempo poderosísimo y es liberador el poder hacerlo. Y yo, por ejemplo, otro ejemplo que yo, valga la redundancia, yo recuerdo que cuando yo me criaba, había un pastor que siempre él decía que el mejor horario para orar era a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Porque él decía, porque la Biblia dice que a Dios le encuentran los que madrugando lo buscan. Entonces, si yo oraba a las 6 de la mañana, a las 7, esa no era de madrugada. Ahí yo no lo encontraba. Este es un sexto, seguro. Yo lo encuentro a las 5, a las 4. A las 4. Tú sabes, no, es a las 4 de la mañana. De 3 a 4 de la mañana. Ese es el horario. Es donde, si tú sientes que te levantas, eso es que te está llamando el Señor a orar, porque esa es la hora que Él llama a la gente, a las 4. Y yo por muchos años me sentía fatal, porque a veces a las 8 de la mañana yo no me iba a levantar a orar. Y yo no puedo orar ahora porque Él no está a esta hora, yo no lo voy a encontrar. Sí. Hasta que fui libre de esa presión, cuando de momento sigo estudiando y toda la cosa, y me doy cuenta de que a Dios lo encuentran en cualquier hora del día. Él está disponible para servirnos, para escucharnos, para atender nuestro clamor, para ayudarnos. Y eso me liberó. Y me liberó. Puedo seguir orando, mantengo ese elemento sagrado de la oración como un elemento importante, pero me libera el que me estaban diciendo que era a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. No, ahora yo puedo orar a las 12 del día. Y a las 12 del día cuando yo oro y yo sé que Dios está escuchando mi oración. Me parece que es poderoso lo que estás presentando. Yo creo en lo sagrado de la familia. Yo creo que hay un tiempo sagrado de familia que Dios auspicia. Y ese tiempo lo peleo con uñas y dientes. Cuando yo veo que ese tiempo, le digo, mamá, hey, vamos. Es más, lo hago con compromiso. Nosotros nos llaman para compromiso y hay un momento donde yo le digo a ver a nuestra amada esposa, mamá, 2 compromisos en un sábado. Si es por la mañana y noche, sí. Pero si es continuo, no podemos hacerlo. Porque tiene que haber un stop para la familia. Y más cuando uno pastorea, trabaja, da clase, atiende 1000 cosas a la vez, está en tanto comité. Así que tenemos, y eso yo lo tengo que llamar como sagrado, lo tengo que separar para la familia. Sí. Yo le dije, yo tenía el 6 de enero con el compadre mío, ¿verdad? Una persona extraordinaria en mi vida desde la universidad. Habíamos sacado para comer en ciertos sitios. Y llevábamos una rutina todos los años. Hubo un año que no lo hicimos. Y él dijo, no, esto lo podemos hacer después. Yo dije a mi esposa, esto dejó de ser sagrado. Ya perdimos, ¿verdad? Y hemos comido en otras ocasiones. Pero aún esas cosas son un ejemplo de cosas que uno protege. Lo sagrado uno lo protege, lo cuida. Sí, eso está bien. Pero acuérdate que Dios quiere misericordia más que sacrificio que yo daría. Así que tienes que medir tú como pastor y tu iglesia tiene que estar apta para esa flexibilidad. Y hermano, no es un paraíso, pero cuando pastoreábamos la Iglesia Centro Cristiano Masquiles, yo estaban bien claros sobre eso. Decía, pastor, mira, todo quedó ahí, pero se metió Dios y cambió unas cosas. Y yo dije, no las cambió, estaban en su plan. Lo que pasa es que en el plan de Dios no nos reveló ese plan. ¿Por qué? Porque él sabía que si nos revelaba, no lo íbamos a boicotear, ¿verdad? Desde el punto de vista polerino. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo hizo como él quiso. Y todo quedó bien y todo el mundo quedó como planificado. Y dije, sí, porque está en el plan de Dios. Así que nosotros tenemos que entender eso y tenemos que entender que la parte humana es vital. Y yo invito a que planifiquemos y hemos hablado de planificación. Pero cuando se convierte en una carga espiritual, emocional, y neutraliza lo que Dios quiere hacer, hay que sanarnos de eso, pastor, porque se convierte en una enfermedad crónica. Totalmente de acuerdo. Me parece que esta mañana es una mañana interesante y una mañana, óigame, donde estamos siendo todos confrontados con un interesante planteamiento. Que me parece que sí. Me parece que es bien importante el poder mirarlo, poder trabajarlo. Y pastor, te agradecemos que como siempre, tanto usted como su esposa
puedan llegar y puedan tener siempre una palabra buena, una palabra directa al corazón de nuestra gente. Y le damos la gloria a Dios por eso. Pero antes de irnos, pastor, y agradeciéndote tu participación, cuéntame cómo la gente puede conectarse con ustedes y cómo la gente puede, ¿verdad?, llamarlos e invitarlos. ¿Cómo la gente lo puede hacer? La pastoria, busquen en Facebook Sonia Navarro o Matices de Mujer by Sonia Navarro. Israel Figueroa Pastrana. Este weekend tuvimos una actividad en Be Happy excelente. Aquellas mujeres fueron ministradas. Bueno. Espectacular. Tenemos que ir para allá, pastor. Eso está bueno. Yo fui, pero fui de paseo, no fui a una actividad así más. Espectacular. Me monté en el tro y corrí por todo aquello y está buenísimo. Buenísimo. Y este sábado estamos ministrando en la iglesia de nuestro pastor Roy, pastor Luis Roy, aquí en Trujillo Alto. Nada, nos mantenemos comunicación 787-473-1801, 787-473-1801 y más fácil. Todos los martes aquí en Telto Hablemos. Así es. 7:40, hoy nos excedimos un poquito a 8 más o menos, pero hoy estamos 8 minutitos más. Está bien, estamos gozando. Está así bien. Qué bueno, hermano mío, que la paz de Dios sea contigo, que sea con todos los tuyos, y saludos a la pastora Sonia y a toda la familia. Saben que les amamos, un abrazo. Igual, Dios te bendiga. Paz, hermano mío. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén.